Nosotros los antioqueños somos orgullosos porque tenemos las más hermosas mujeres, los hombres más emprendedores, una tierra de 1000 climas y 1000 flores. Nosotros los antioqueños tenemos al Nacional, campeón de Copa Libertadores, al Medellín, que es toda una pasión, y al Envigado Fútbol Club, que es nuestro futuro. Señores, nosotros los antioqueños tenemos y somos los nacidos aquí en esta tierra, una raza privilegiada. Por eso, siéntase feliz, porque ser antioqueño es un honor que cuesta, pero bastante. Alberto Kenguán Gómez, el comentarista con la verdad y punto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mundo Deportivo y Social a través de nuestras plataformas digitales. Los invito para que hagamos una reflexión de tipo social, pero también hagamos una reflexión de tipo deportivo. Hoy, con el apoyo periodístico de Miguel Ángel Correa Lara, les decimos, señoras y señores, sean todos bienvenidos a Mundo Deportivo y Social. Alberto Kenguán Gómez, con la verdad y punto. Continuamos en Mundo Deportivo y Social. Uno no se puede salir de este panorama social porque, vuelvo y le repito, el fútbol es prácticamente el reflejo de la sociedad en que vivimos, y el deporte, por supuesto, aún más. El ciclista, el beisbolista, el tenista, el futbolista, todos compaginan con el amplio mundo de lo social. Y esa es la parte del reflejo que dan como educación. Ese mostrarse de lo que son en esa formación social. Y por supuesto, uno, separándose de colores, tiene que analizar la actualidad de lo que vive el país. Acaba de terminar el juicio frente al expresidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Y uno, sin tener colores políticos, pero sí buscando un poco más del lado de la verdad, pues llega uno a varias conclusiones. Muchas conclusiones podría uno sacar de este juicio y analizar parte por parte. La primera, ¿quién acusa? Quien acusa hoy en este juicio es prácticamente como los que acusan en el país, llenos de odio, llenos de rencor, llenos de una envidia injustificada frente a hechos de otra persona. Y yo lo veo desde ese punto de vista. Hoy en día cualquiera acusa a cualquiera, porque le cayó mal, porque no le gustan sus colores, por X o Y razón, pero no tienen una justificación de acusar, y por eso todas esas salas y todos esos organismos judiciales están abarrotados de procesos. Tantos procesos, pero tantos procesos, amigos, que incluso ni siquiera con la aparición de todos estos medios digitales han podido involucrarlos dentro de los medios digitales a muchos de ellos, porque han quedado por fuera, porque no tienen los momentos ni las horas para poder, con tan poquitos personajes de la rama judicial para trabajar, porque ustedes saben todos los problemas que tienen de tipo laboral, de tipo laboral, entre jueces, fiscales y ayudantes de fiscalía. Pues son muchos los problemas. Y segundo, porque las cárceles ya no le cabe la gente. Las cárceles de nuestro país están superpobladas. Ya la población carcelaria pasó los límites de las barreras que se podían hacer. En una cárcel que daba para 1000 personas, por ejemplo, hoy hay 5000. Y así sucesivamente. No hay tanta comida, no hay tantas cosas en materia de, como dicen algunos, de derechos humanos, inclusive para los asesinos y para los bandidos. Pero hoy cualquiera acusa por acusar, por cualquier cosa, simplemente porque me cae mal, tengo que inventar esto y lo otro. Lo segundo que a mí me parece lamentable en este juicio, que uno tiene que sacar conclusiones para todos los demás, es, hombre, la Fiscalía General de la Nación de nuestro país hace estos juicios
y no tiene ni siquiera los argumentos para recibirle a un acusado, para recibirle a quienes acusan esos argumentos y poder demostrar que de verdad tienen relevancia, que de verdad atentan contra lo social. Es increíble. Es increíble que nosotros ya hemos visto un proceso de más de 60 días, sin ninguna razón de ser. De verdad, es que no encuentra uno el mérito. Aquí cualquiera habla por hablar. Aquí cualquiera lleva una razón. Aquí intermediarios hay por todas partes y en todos los estamentos. Aquí se buscan preventas en todas partes, pero aquí no se vio en este juicio ni siquiera una. Que uno dijera, es que entre la ignorancia que uno tiene en el sistema judicial, uno dijera, no, es que esta es muy clara la evidencia. Personas que ni se conocen, pruebas que no existen. ¿Cómo se presta una fiscalía que le faltan fiscales, que no da abasto, porque son tantas las acusaciones sin argumentos en este país que se presten para hacer un montaje de estos? Y conclusión uno sí saca, o por lo menos yo saco la Fiscalía General de la Nación. Si ellos de esta manera llevan los juicios en Colombia, acusando tantas y tantas personas, en Colombia el 80% y quizás más que están en las cárceles son inocentes. Porque son fiscales como la que acabamos de ver, sin fundamentos. Sin ningún fundamento, sin ningún argumento. Yo respeto mucho la posición de todos ustedes y del que me escucha, pero no encontré uno solo. De verdad que yo lo diría, es que encontré uno, pero no encuentro uno siquiera de aquel que acusan. Ahora viene el acusado. En este país hay gente que ha entregado su vida por la patria, que quiere el país, que todos los días trabaja día y noche para que este país salga adelante. Así no nos guste, así lo veamos de otra manera. Pero en este país, esas personas que trabajan por el bien de este país, es más la envidia, es más la rabia, es más el ir a hablar de las mentiras que se han generado a través del tiempo, de aquellos contradictores políticos, mejor, que han ido socavando una mentira tras otra mentira y otra mentira para poder hundir una persona, indiferente de quién sea. Hoy le tocó al señor Uribe, mañana le puede tocar a usted o me puede tocar a mí, simplemente porque no le cae bien, o simplemente porque hay que sacarlo por intereses políticos, por intereses económicos, porque es así, tenemos que decir que es un bandido y buscamos que diga que es un bandido. ¿Por qué tan fácil hacemos esas cosas? Porque todavía hay gente buena en el mundo, así no lo creamos. Hay gente honesta, hay gente que trabaja, hay gente de valores, hay gente de familia. Uno, para poder juzgar a una persona, incluso tiene que mirar sus antecedentes, mirar de dónde viene, cómo es su familia, cómo trata a su mujer, cómo trata a sus hijos, cómo trata a sus amigos, cómo trata a su entorno. Allí uno se da cuenta qué tipo de persona es. Hombre, es increíble aquí cómo es de fácil acabar con la dignidad de las personas, con la reputación de las personas, con la honorabilidad de las personas, con la dignidad de las personas. ¿Cómo barremos con la gente? A mí sí me parece increíble eso. Y me parece más increíble que muchos de los medios de comunicación se presten para ese montaje, esa telaraña de cosas sin sentidos que pasan en nuestro país. Por eso les decía, este juicio me ha servido a mí para darme cuenta en el país en que vivimos, y que el peor enemigo de un colombiano, como decía por allá un extranjero en tiempos en que vivía en Ciudad de Panamá, el peor enemigo de un colombiano, Alberto, sigue siendo otro colombiano. Por eso no progresamos en un país de tantas riquezas, de tanto bienestar. Aquí los políticos se agarran unos contra otros, se da uno contra otro, como el vecino contra otro, como el hermano contra otro, como el amigo contra otro. Porque no nos interesa que el otro progrese, nos da envidia, nos da rabia.
Parece que nos humillara, que el contrario progresara, que el contrario fuera más inteligente, fuera más altruista, más amigo de ayudar a los demás. Parece que nos da rabia, o nos da rabia. Y por eso el país, un país como Colombia, no crece y no va a crecer en esa forma. Ese juicio nos muestra la realidad de este país. Desglóselo. Y mire, y eso que todavía estamos esperando el fallo final. ¿Y qué dirán los jueces de esta república, este país? Es increíble que un juez con tanto estudio, con tanta carrera, se preste para... Con 2 o 3 simplemente hablando, uno sabe quién dice la verdad o no. Uno no necesita ni estudiar, ni analizar libros, uno simplemente con la forma del ser, con la forma de hablar del otro, uno se da cuenta de quién es. ¿O no, señores? Uno sí se da cuenta. Qué tristeza lo que acabamos de vivir en este juicio, pero es la realidad de este país que vivimos, amigos. Es la realidad de este entorno, de una patria grande, cimentada en valores de nuestros abuelos, de muchos de ellos que murieron por la palabra, por la honra, por el honor. Porque antiguamente, así usted no lo crea, aquí existía algo que llamaba la palabra del hombre. Y cuando hablo de hombre, hablo de hombres y mujeres. Esa palabra que sí valía, hoy en día no vale nada. Ni para aquellos que son bandidos acusando, ni para aquellos que hoy pertenecen a la Fiscalía General de la Nación, ni para jueces, ni para medios de comunicación. Para nadie importa la honra de los demás con el fin de pisotearla de la manera en que quiera cada uno. Para mí, yo saco esas conclusiones, que Colombia, siendo un país tan grande, en recursos, en cualquier clase de recursos que podría tener y ser una potencia a nivel mundial, hoy tenga la raza y los seres humanos que tenemos enfrentados unos contra otros y que no vamos a salir adelante porque esto no va a cambiar, la historia va cada día peor, de mal en peor, y todos amigos, somos culpables de esta tragedia. Vamos a esta pequeña pausa comercial y ya retornamos a Mundo Deportivo y Social. EPM, 70 años de progreso, 70 años juntos. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre, nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Amigos, continuamos en Mundo Deportivo y Social a través de su canal y sus plataformas digitales. Déjenos sus comentarios, active la campanita y por supuesto, hombre, síganos, suscríbase a nuestro canal. Por estos días ya de una vez va a comenzar la segunda parte de la liga de este año. Va a comenzar la liga del fútbol profesional colombiano, va a comenzar el campeonato, que va a estar entrelazados con la Copa Colombia, con torneos internacionales para aquellos equipos colombianos que todavía están en la Copa Libertadores, como el caso de Atlético Nacional, y algunos en la Copa Suramericana que van a comenzar de una vez. Poco tiempo entre un torneo y el otro, o entre un campeonato y el otro, porque hace poquito Medellín, estábamos hablando de Medellín, hoy estábamos hablando de Santa Fe, o estamos hablando de la clasificación de Nacional, o cómo hacía para poder llegar a la final, del mismo cuadro de los Millonarios o del Junior de Barranquilla. Y se termina el campeonato y de una vez se necesita plata, porque esto es un negocio económico. Es un negocio económico que necesita dinero antes que cualquier pasión, antes que cualquier sentimiento. Eso no lo entiende el hincha. Eso no lo entiende el aficionado. Eso no lo entiende el seguidor. El negocio de la división mayor del fútbol colombiano y la misma Federación Colombiana es que sucedan partidos. Partidos, no importa si están preparados, no importa si hay nuevos contratos, no importa si aquel solucionó, por ejemplo, los problemas jurídicos y económicos como está viviendo, por ejemplo, el Deportivo Cali.
No importa si el Deportivo Pereira ya le dieron el reconocimiento y puede salir, no importa, eso no importa. No importa si los medios de comunicación todos están en orden y en lista para poder transmitir este evento y darle divulgación en muchos sentidos. Porque no es solo la televisión, también en los medios radiales, los medios escritos. Aquí lo único que importa es llenar partidos. No importa si el técnico fue contratado o no, si todavía lo van a contratar, si ese técnico tuvo una preparación adecuada, si los contratos están formalmente diligenciados o no, si hay espacios de preparación, si hay unos uniformes adecuados, si los árbitros sí se prepararon de la mejor manera, si tenemos unos buenos árbitros y cambiamos de ese torneo que pasó, que fue lamentable el arbitraje, a un nuevo torneo con mejores árbitros. Eso no importa, lo importante es llenar partidos, no importa si se vendieron abonos, no importa si los estadios están en condiciones, no importa si hay seguridad para los estadios, no importa nada, hay que llenar partidos. Y por eso nuestro nivel de fútbol es tan pobre, amigos, es muy pobre. Estoy al lado del fútbol. Quiero el fútbol y me gusta el fútbol profesional colombiano, ayudarlo, apoyarlo, porque esto no es de ahora, esto hace muchísimos años. Pero no me puedo abstraer de las dificultades y lo que vive hoy el fútbol colombiano por culpa de sus dirigentes. Dirigentes mal preparados, que lo único que les interesa es el negocio y que hacen negocios por encima y por debajo de la mesa. Eso todos lo sabemos. Y a un Estado y a unos gobernantes que no les interesa cómo se maneja ese negocio que es privado, pero que hace parte del conglomerado del pueblo y que se ejecuta en sitios que son del Estado, del pueblo. Entonces debería importarle, ¿cierto? Debería importarle todo eso. Porque yo no he escuchado por estos días al presidente de la división mayor del fútbol colombiano decir: estas son las conclusiones en las que terminó el primer semestre del año, donde Independiente Santa Fe fue campeón y se tuvo estos resultados. ¿En qué mejoramos? ¿En qué no mejoramos y tenemos que solucionar antes de comenzar el otro torneo? En esto. No, yo no he escuchado eso. ¿O alguien ha escuchado al doctor Carlos Mario Zuluaga, presidente de la DIMAYOR, hablando de eso? Y menos al señor Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, que tendría que arropar todo el tema del fútbol hablando de soluciones para el fútbol colombiano. Señor, no, el señor anda por ahí hablando con sus amigos, tomándose un buen whisky, disfrutando de los placeres de la vida en sus viajes, haciendo negocios y cómo asumir la pantalla, ese humo que nos venden, esa ilusión que nos venden con nuestro fútbol, con nuestro queridísimo fútbol, que tiene demasiado para ofrecer, pero que tiene tan poca dirigencia. No he escuchado a toda la Federación Colombiana de Fútbol y al sistema arbitral hablando de qué se va a mejorar en los árbitros, cómo se va a implementar la nueva reglamentación con los árbitros y cuáles son los árbitros que sí pasaron la prueba el primer semestre y quienes no pasaron definitivamente la prueba para sacarlos del panel arbitral. Eso no lo hemos escuchado por ningún lado, amigos. Y así todo va a comenzar el torneo. Un campeonato sin refuerzos, con equipos que simplemente tráigame este, póngame a aquel allá, mándeme este para allá, tráigame aquel para acá. Y uno no ve inclusive ni figuras. Ya no hay figuras en el fútbol colombiano, no hay figuras. Hay que traer a los viejitos que se fueron hace muchos años por el tema económico, muchos de ellos que salieron peleados con los equipos porque no los vendían. Y muchos de ellos que se fueron con sus derechos deportivos, pero que vuelven al fútbol colombiano a decir: bueno, yo aquí ya como abuelo del fútbol, entre comillas, porque todavía sigue siendo joven como persona, pero anciano para el fútbol. Y entonces yo aquí me quiero retirar porque yo fui un emblema
en mis inicios, pero ahora de viejito quiero seguir siéndolo. Y eso no es así. Un fútbol deteriorado. Aquí los goleadores son los más viejos, los más veteranos. Y se supone que los defensas deberían ser los más jóvenes, ¿o no? Uno supone eso, que los defensores que se venden menos deberían ser mucho más jóvenes. Entonces tendría que ser los jóvenes superiores a aquellos ancianos. Y parece que eso no funcionara en un fútbol como el nuestro. ¿Y podrá Nacional llegar al sitial que quiere en la Copa Libertadores de América? O la gente del Caldas, o la gente de los que están en la Copa Suramericana, el América, podrán llegar donde quieran. Pero eso no va a demostrar la actualidad de lo que vivimos nosotros como el fútbol interno, porque aquí hay que analizar desde lo administrativo, desde lo deportivo hasta lo de comunicaciones. Aquí no vendemos y no deberíamos seguir vendiendo humo a través del único canal de televisión que tenemos donde se vende definitivamente humo del fútbol colombiano. Porque a esos señores que hablan dentro de ese canal les pagan para que hable bien de ese producto, si no saben. Ellos no pueden hablar las verdades. Además porque no tienen ni ética, ni moral, ni principios, así sean periodistas, para hablar de esas verdades. Yo sí las hablo tranquilamente. El fútbol colombiano está de mal en peor. Vamos a comenzar un campeonato en muy poco tiempo, sin preparación, ni siquiera de los equipos, sin ninguna clase de uno decir esto se hace por esto. Simplemente hay que rellenar partidos y hay que meterle más partidos cada día para que los señores empresarios sigan recibiendo cualquier tipo de dinero a través de no solo de la televisión, sino con lo poco que pueden engañar a un hincha, a un seguidor, porque al final ese pueblo bruto, ignorante, como pensarán ellos, pues nos tienen que dejar algunos aportes económicos, y esos aportes económicos, como algunos de las empresas privadas, nos tienen que dejar para que este fútbol siga creciendo, pero no en el nivel futbolístico, siga creciendo el bolsillo de los dirigentes. Amigos, vamos a esta pequeña pausa comercial y ya retornamos en Mundo Deportivo y Social. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre. Nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. EPM, 70 años de progreso, 70 años juntos. Estamos en Mundo Deportivo y Social. Ha fallecido por estos días Miguel Ángel El Zurdo López, quien fuera jugador el técnico argentino, quien fuera jugador de fútbol en Atlético Nacional y en otros equipos del país y del exterior. Murió a los 83 años, paz en su tumba. Cumplió un ciclo de vida, uno podría decir, pero a uno le llama la atención la muerte de todos estos técnicos, porque igual ese técnico, por ejemplo, ha hecho parte y mucha parte de la historia del fútbol profesional colombiano. Tuvo que ver con muchos aquí en nuestro país, entre dirigentes y futbolistas. Así como en su momento a mí me llamó la atención, por ejemplo, cuando era muy pequeño, la muerte de Osvaldo Juan Subeldía, un técnico que para mí cambió la historia del fútbol colombiano de 1 a 2, y porque creyó demasiado en las divisiones menores. Y después pues la muerte de técnicos como Guillermo el Teacher Berrío, muy joven él, muy joven, de César Maturana, el hermano de Francisco Maturana, también demasiado joven, un técnico que tuvo que ver más con la formación, incluso más con la formación de los muchachos que con el tema táctico dentro de los planteles. La muerte, por ejemplo, del profesor Víctor Luna, quien volvió a llevar a Medellín a un campeonato después de 35 años sin haberlo logrado. Repentina esa muerte, muy difícil de asimilar. La muerte de Armando El Piripi Osma, aquel que fuera goleador en algunos equipos de Colombia, pasara por selección inclusive y terminara en territorio ecuatoriano trabajando. La muerte últimamente del profesor Pedro Sarmiento, incluso muy allegado a todo ese sistema nacional Independiente Medellín, como técnico en el Medellín campeón y como jugador en Atlético Nacional. Muy allegado a la casa de los medios de comunicación, el profesor Pedro Sarmiento.
Y aún esas cosas lo van marcando, señores. Y después lo que hemos visto de jugadores, la trágica muerte de algunos de ellos por estos días en el plano internacional, pero también jugadores del fútbol que muy jovencitos se han ido, como el caso de Jorge Bolaños, y un poquito más atrás el de John Mario Ramírez y otros que mueren demasiado jóvenes, de verdad que sí. Y demasiado jóvenes, así, van dejando su historia y una historia que los va olvidando, y así mucha gente diga que perduran en el corazón, son personas que se van yendo y que van acabando su ritual en esta vida, porque ya muy pocos los van a recordar. Pero bueno, pasa en la tumba de Miguel Ángel El Zurdo López, que murió a sus 83 años, el técnico argentino muy recordado en este país, sobre todo por la gente del Atlético Junior, allí como jugador y como técnico, y también de algunos seguidores de Atlético Nacional, que no están solo por moda, sino que también conocen la historia del cuadro verdolaga. Para hablar de fútbol, hablemos de la bolsa de jugadores, porque se viene el campeonato encima, sí, se viene el torneo encima de una vez, hay que comenzarlo, y aquí está Miguel Ángel Correa para hablarnos de todo ese tema, de la bolsa de jugadores que se vive en nuestro balompié, aquí en Mundo Deportivo y Social. ¿Qué tal, Alberto? En la bolsa de jugadores de nuestra Liga Nacional, empezamos por el lado de Independiente Medellín, donde lo único que ha pasado a partir del último programa es la rescisión del contrato de Marcus Vinicius, la renovación por 6 meses más de Mender García y la manifestación del interés de 2 carrileros por el sector derecho tras la negativa de The News de prestar por 6 meses más a Gerson Mosquera. Por el lado de Atlético Nacional ya llegó el primero, que fue Facundo Batista, el delantero uruguayo de pasado en el fútbol ucraniano. También ya está cerca de concretarse la operación por Aaron Molinas, jugador argentino que aún tiene problemas para salir, porque Atlético Nacional propone un préstamo, pero Defensa y Justicia lo quiere mandar en transferencia definitiva. Otro de los opcionados de los candidatos que tiene Nacional es Kevin Serna, el delantero, el extremo de Fluminense, con también interés de Alianza Lima de Perú y de Independiente Medellín. Entre 4 y 5 jugadores llegarán al cuadro verdolaga, y hay que recordar que compró a Jorman Campuzano por $1,7 millones. Por el lado de Independiente Santa Fe, el actual campeón de Colombia, ya llegó a un acuerdo con el Boloña por Joaquín Sosa, central de 23 años, ya está en entrenamiento Jairo Moreno, y el conjunto cardenal busca 2-3 fichajes más para complementar esa nómina del técnico Jorge Baba. Por el lado de Millonarios, pocas novedades. Álvaro Montero ya está próximo a finalizar su contratación con Vélez Sarsfield de Argentina. Irá por 18 meses, un préstamo con opción de compra obligatoria según objetivos. Y el único fichaje o acuerdo verbal de momento para Millonarios es Alex Castro, el extremo que proviene del Deportes Tolima. Además del interés de Jason Guzmán por volver al fútbol colombiano por ciertos problemas que tiene en territorio ruso, son de interés Junior de Barranquilla, Millonarios y el mismo Independiente Medellín en este jugador. Y Alberto, estas son algunas de las novedades de los movimientos de esta bolsa de fichajes en el fútbol profesional colombiano. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre. Nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. EPM, 70 años de progreso, 70 años juntos. Estamos en Mundo Deportivo y Social a través de sus plataformas digitales de nuestros espacios. No solo en el programa, sino también en el fútbol profesional colombiano. Vamos a estar en segundo semestre acompañando a Independiente Medellín y por supuesto al cuadro Atlético Nacional, para que ustedes nos sigan a través de estos espacios en nuestras plataformas digitales, pero también con RCN Radio. Amigos, ha comenzado el Tour de Francia, las etapas continúan, allí están nuestros protagonistas, los colombianos. Ya vivimos la primera grande del mundo, que fue la Vuelta a España, y ahora estamos en la carrera más antigua por etapas
que se desarrolla en territorio francés. El Tour de Francia. Y para hablar del Tour de Francia, aquí está nuestro compañero Miguel Ángel Correa. Y en la información del Tour de Francia le cuento que se disputó el día de hoy la jornada número 5, una contrarreloj individual de 33 kilómetros donde el belga Remco Evenepoel ganó. El segundo fue Tadej Pogačar a 16 segundos y el tercero, el que completó el podio, fue el italiano Affini a 33 segundos. Por esto, así quedó la tabla principal de clasificación, donde el líder es, sin mucha sorpresa, Tadej Pogačar. Es líder. El segundo se trata del señor Remco Evenepoel a 42 segundos, el tercero es Boukelin, el francés, a 59 segundos, y cuarto Jonas Vingegaard, también fuerte candidato al título, a 1 minuto 13 segundos. El primer colombiano que ubicamos en la clasificación es en el puesto 14, Santiago Buitrago, a 3 minutos 51 segundos. El próximo colombiano en encontrarse en la clasificación es en la posición 88 del Astana Team, Sergio Andrés Higuita, a 21 minutos 18 segundos. Harold Tejada está en la posición 125 a 26 minutos y el que cierra el grupo de colombianos es el señor Einer Rubio a 36 minutos 4 segundos en la posición número 174. Esa es toda la información que debemos saber sobre el Tour de Francia. Señores, hemos llegado al final de Mundo Deportivo y Social. Les agradecemos que se suscriban a nuestro canal, que nos dejen sus mensajes, sus comentarios, lo que ustedes piensan del fútbol y en la parte social, y también que se suscriban a todo nuestro canal. De verdad, muchísimas gracias por seguirnos, por compartir todos estos mensajes con otros que todavía no nos siguen y que hacemos de esta familia cada día mucho más grande en beneficio de lo social, que tiene que ver con lo deportivo también. Con el apoyo de Miguel Ángel Correa Lara, les decimos muchísimas gracias y les dejo mi frase: guárdela, llévela en su corazón. Para verdades el tiempo, que Dios los bendiga, chao, permiso.